Hola, buenos días, bienvenidos a este webinar de Finanbest, hoy día 8 de mayo. Estamos haciendo desde Finanbest un intento de mejorar la comunicación con clientes y no clientes a través de modelos a distancia por razones obvias, y el tema de la inversión diversificada y a largo plazo es una de las temáticas que más se nos ha solicitado y sobre el que más estamos incidiendo, y además, por supuesto, porque va en el ADN de Finanbest. Sin más dilación, paso a presentarnos. Mi nombre es Asir Uribe Echavarría, soy director general de Finanbest, y también va a participar en la presentación de hoy Borja Morenés, director comercial de Finanbest. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, les quería presentar qué es Finanbest. Para los que no nos conozcan demasiado, somos una agencia de valores regulada por la CNMV, independiente, no somos parte de ningún gran grupo bancario, y tenemos como, bueno, por supuesto, sujetos a, como decía, CNMV y adscritos al FOGAIN, que es el Fondo de Garantías de Inversiones, con un partner muy importante que es CK Bank, que es nuestro banco custodio. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros gestionamos el dinero, gestionamos las inversiones, los ahorros de los clientes con un modelo nuevo, con un modelo diferente, con un modelo digital, basado en un modelo de gestión cuantitativo matemático, basado en carteras de fondos de inversión y con la mayor seguridad. Ahí tienen los links correspondientes a la CNMV, donde está depositada nuestra información, y a la propia FOGAIN. Sin entrar demasiado ya os explicaremos un poquito más adelante cuál es nuestro modelo de inversión, lo explicará Borja, pero creo que en primer lugar, que es lo que todos estamos esperando, es intentar dar una breve explicación de la actualidad económica y de cómo vemos la situación de los mercados. En primer lugar, hay que decir que estamos, o ya llevamos inmersos, por lo menos 2 o 3 meses, en un suceso de cisne negro puro. El cisne negro puro es un caso que se describió hace ya tiempo por Nassim Nicholas Taleb, que es un suceso de gran impacto y que ocurre por sorpresa. Eso fue, por ejemplo, el caso de las Torres Gemelas, y en este caso es muy obviamente pues un tema de coronavirus que no estaba dentro de las previsiones macroeconómicas o dentro de las previsiones de nadie. Todos estábamos muy distraídos, o estábamos muy ocupados con la guerra comercial, con el Brexit, con la situación de Italia, pero nadie, la situación de la bolsa americana en 10 años de expansión, pero nadie esperaba, o nadie de manera relevante esperaba una situación como la que nos ha ocurrido. Por tanto, claro, ante una situación de tan completa novedad, la que los mercados lo que reaccionan es, pues siempre los mercados financieros reaccionan de manera anticipada y, sobre todo, digamos, anticipando la peor de las situaciones. Entonces, lo que hemos vivido es, en los meses previos, las mayores caídas en términos de rapidez, no de profundidad, porque caídas del 40% habíamos visto anteriormente, pero sí las mayores caídas en rapidez en un mes de todos los tiempos, y además extendidas a todos los mercados, y con caídas muy similares, insisto, en todos los mercados del 40%, en todos los mercados de renta variable del mundo, tanto en los mercados americanos, en el mercado americano, como en los mercados europeos, como el mercado español, por supuesto, y en los mercados emergentes. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Como saben ustedes, nosotros hemos tenido, o se nos han dirigido una gran parte de nuestros clientes, una pequeña parte preocupados por la situación, porque la verdad es que para invertir en los mercados hay que mirar a largo plazo, y hay quien, a pesar de que tiene una visión de largo plazo, siempre evidentemente le preocupan las caídas de corto, pero también una gran parte de los inversores sabiendo si era momento para invertir más, no para invertir menos, sino para invertir más. Porque, como todos habrán oído en varias ocasiones, hay una muy famosa frase del barón de Rothschild que decía que hay que invertir cuando veas mercado en las calles, y añadía además con bastante cinismo, aunque la sangre que veas sea tuya. Entonces, evidentemente, es una situación en esa situación de grandes caídas de mercado,
pues es un momento de posible consideración de inversión. Ya estos mercados, esta posible discusión, se lleva hablando, esta posible entrada en mercado, que seguimos pensando que es un buen momento para entrar en mercado, pero ya el rebote se ha producido en gran parte y ya creemos que ya la gran oportunidad de entrada en situación bajista absoluta, pues ya ha pasado. ¿Qué es lo que nos encontramos en la situación actual? Pues que ya, insisto, ya el programa sanitario, como pongo ahí, ya se ha horquillado, ya se ha faseado y ya hemos visto las diferentes fases en las que el programa sanitario va ocurriendo y se ha más o menos identificado pues cuáles son la tasa de mortalidad, cuál es la tasa de recuperación, cuáles son las medidas sanitarias que se tienen que poner. Entonces, estamos a la espera de la vacuna. La vacuna, todo el mundo habla, bueno, ahí se ha hablado de varias, hay 17, 18 iniciativas importantes a nivel mundial, de Estados Unidos, China, incluidas algunas europeas, y creemos que no es realista pensar que va a haber alguna antes de primavera del año que viene. En cualquier caso, pues si se adelanta, pues evidentemente nos encontraríamos en una situación sanitaria que afectaría en lo económico de manera inmediata, pero como digo, el problema sanitario ya se ha visto, ya está horquillado. En el momento que se ha horquillado, ya los mercados han recuperado, como decía, han rebotado parte de la caída y ya nos encontramos con una situación ya puramente económica financiera. Ya se han puesto en marcha, están poniéndose en marcha las soluciones monetarias. Faltan pues, un desarrollo de las soluciones fiscales, presupuestarias y bueno, y también entender hasta el alcance que es lo presente, lo que estamos en grandes discusiones a nivel de la Unión Europea, o sea, hasta el alcance de cómo van a ser esas soluciones económicas que ya han oído ustedes. Ahí está claro que el MEDE se utilizará, se está negociando y se está trabajando por parte de España para que en vez de ser préstamos sean transferencias directas, pero es un tema que no está claro en absoluto. Nos impactará de manera muy importante a España cómo se solucione esto finalmente, pero está todavía en previsión. Y es por esto, en Estados Unidos, sin embargo, ya ha dicho la Reserva Federal y se ha dicho que harán la famosa frase de whatever it takes, todo lo que sea necesario. Y entonces, en esa situación de todavía cierta incertidumbre económica con unas previsiones francamente malas en el corto plazo, lo que enfrentamos es una volatilidad dentro de esa horquilla ya más limitada del rebote que hemos comentado, que vamos a seguir sufriendo por lo menos en los próximos meses. Y aquí la discusión es, como nos encontramos en una situación no vista antes, es si vamos a superarla en los 30 meses de media en la cual nos recuperamos de las anteriores pandemias, si va a ser una recuperación en V, si va a ser una recuperación en W, si va a ser una recuperación en L. Esta es la gran discusión, la gran incertidumbre, y es por esto que todavía sufriremos volatilidad. Nosotros somos inversores de medio y largo plazo, los fundamentales no han cambiado. Sí que hay una nueva situación en términos de aceleración de grandes movimientos que ya estaban en marcha, la digitalización, la mayor importancia de las industrias dedicadas a la sanidad y a la tercera edad. Eso sin ninguna duda se va a acelerar. Por tanto, siguen los fundamentales principales de los grandes países, de los grandes bloques económicos, van a seguir acelerándose. Estados Unidos siempre ha sido una mala idea apostar contra Estados Unidos. Creemos que va a seguir siendo una mala idea. Creemos que los emergentes van a seguir creciendo en el medio y largo plazo, por tanto, sus fundamentales no han cambiado, pero sí que se han acelerado algunas de estas macro tendencias y en el corto plazo, y insistimos, para el medio y largo plazo creemos que sigue siendo necesario invertir en renta variable para la rentabilidad, para conseguir rentabilidad. La renta fija tenemos más dudas al respecto, pero la situación de los mercados en términos fundamentales y en términos de largo plazo no han cambiado, pero sí se va a acelerar estos movimientos macroeconómicos, como he comentado, y sufriremos volatilidad en el corto plazo. Lo que sí está claro, y estamos totalmente seguros de ellos, es que esta crisis, que es diferente a todas las previas, terminará y los mercados volverán a crecer. Esa situación, ¿qué es lo que tenemos que decir en este caso? Algunas cosas a no olvidar, pues como decíamos, la famosísima frase de nueva normalidad,
que estamos que estamos adaptándonos a ellas, pero los mercados volverán a crecer. Porque los mercados llevan los últimos 150 años creciendo en situaciones como esta y situaciones mucho más complicadas. Sí que hay una consideración importante que hacer cuando un inversor mira a qué hacer en el mercado, tiene tentaciones y hay algunas cosas que no olvidar, pues, en situaciones bajistas como las que estamos sufriendo, en situaciones de caída de mercado, que tiene tentación de intentar ser más listo que el mercado y la famosa frase de buy the dip, y comprar acciones concretas, creemos que es una mala idea. Estamos muy seguros de las tendencias macroeconómicas a largo plazo. No estamos nada seguros, o más bien desaconsejaríamos absolutamente tomar decisiones de corto plazo y en acciones puntuales. Creemos que la posibilidad de riesgo, la posibilidad de equivocación y de error es altísima, más en esta situación de incertidumbre. Tenemos que todavía ver cómo afrontan las compañías individuales esta nueva situación. No sabemos realmente, están todas haciendo sus planes estratégicos y rehaciendo sus situaciones de tesorería. Por tanto, no creemos que sea momento de tomar riesgos individuales. Sí estamos seguros, como decíamos, de que la inversión en Estados Unidos va a seguir siendo una buena idea y que la inversión en mercados emergentes va a ser una buena idea. China ya está saliendo. Por tanto, es como recomendaríamos seguir haciendo las inversiones. La renta variable en Estados Unidos, lo tienen ahí desde un gráfico muy interesante, desde 1789 de la bolsa americana, y el gráfico es ilustrativo como desde hace más de casi 200 años la bolsa siempre es una inversión, la mejor inversión a largo plazo. La renta variable siempre es la mejor inversión a largo plazo, sin ninguna duda mejor que otras alternativas, insisto, en el largo plazo, como el oro, como el inmobiliario, por supuesto, en el cual no voy a entrar, pero cosas que se han puesto muy de moda en los últimos años, como las criptomonedas, que son inversiones de alto riesgo y de alta volatilidad, que por cierto no están reguladas, de las cuales nosotros ni queremos ni podemos hablar porque no son inversiones reguladas. Y otra cosa que es imprescindible siempre tener en mente es la necesidad de que las inversiones sean adecuadas para nuestro perfil. El perfilado es una cosa que nosotros defendemos que debería ser obligatorio para cualquier inversión. Es simplemente que la inversión tenga una evolución prevista para la cual nosotros estemos preparados desde un punto de vista subjetivo y objetivo. Cuando decimos objetivo es que nosotros podamos soportar las pérdidas máximas esperadas que tenga ese producto o esa inversión y que subjetivamente también las podamos soportar. Esto es que durmamos cuando el mercado está sufriendo una caída, y que también las podamos soportar si en ese momento necesitáramos el dinero. Nosotros, ese perfilado, además, para estar correctamente hecho, debe estar comunicado. Las caídas que han tenido las carteras o que han tenido los mercados, nuestros clientes, en el caso, por ejemplo, de nuestros clientes, no estaba ningún cliente perfilado con un perfil que tuviera una caída superior a la que realmente ha ocurrido. Repito el concepto, es un poco complejo. Nosotros tenemos clientes o están invertidos, o debería ser en todas las entidades, que están en una cartera y esa cartera tenía una rentabilidad o una pérdida esperada máxima que no se ha visto superada incluso en estos momentos de enormes caídas. Por tanto, cuando un cliente de los que nosotros tenemos, y debería ocurrir en cualquier entidad, ha visto las caídas o ha sufrido las caídas que estamos sufriendo, ya estaba perfilado para poder soportar esas caídas, porque él había dicho que él podía soportar esas caídas. Este es un concepto muy importante porque te permite aguantar estos momentos de caída y no vender en estos momentos de caída, que es el peor momento para vender, porque asumes toda la pérdida y no recuperas y no te aprovechas de la subida que sin ninguna duda se va a producir cuando los mercados recuperen. Por lo tanto, la perfilación es un concepto fundamental. Otro concepto fundamental muy relacionado con esto es el market timing. El market timing es intentar vender cuando la bolsa sube y vender comprar cuando la bolsa está subiendo y vender antes de que caiga. Es una jugada que siempre sale mal, y más a un inversor minorista. Somos uno de los cinco países del mundo
que peor market timing hace. Aquí hay una parte, esto es terriblemente interesante. En la parte del market timing viene dado por quizás una falta de cultura financiera media en España, pero no peor que en el resto de Europa, no peor que en el resto de Europa, pero sí viene muy empujado, muy probablemente por la situación de la distribución en España. Esto es fácil de entender. Es mucho más fácil por parte de las redes comerciales bancarias vender un producto que lleva 2 o 3 años de su vida y decir que alguien venda cuando cae, que decir, oiga, no, está cayendo, aguanta a que suba, o no decir, mire, como esto ya ha subido mucho, ya creemos que ha subido lo suficiente y ya es momento quizás de estar invertido en otra cosa que tenga más potencial. Pero claro, es mucho más fácil, insisto, decirle a alguien, compre esto que lleva 3 años subiendo, aunque no tenga previsión de volver a subir, que arriesgarse y darle una recomendación correcta y decirle, oiga, yo creo que usted debe estar aquí porque esto es lo que creemos que va a hacerlo bien en los próximos años. Entonces, como los bancos, las redes comerciales, pues el asesoramiento es un asesoramiento deficiente, sobre todo para clientes retail, nos hemos encontrado con que hay una mezcla de cultura financiera no todo lo buena que debería ser, pero insisto, no diferente que el resto de los europeos, con una falta de asesoramiento correcto por parte de las redes comerciales tradicionales. Eso nos lleva, insisto, a ser uno de los 5 países del mundo que peor market timing hace. Entonces, una vez dicho cuál es la situación de los mercados, cómo vemos nosotros los mercados y cuáles son algunas cosas a no olvidar, vamos a nuestras convicciones como inversores, que son las que tenemos en Finanbest, pero son las que deberían tener todos ustedes a la hora de invertir, a la hora de tomar decisiones de inversión, ¿vale? La primera, es bastante importante porque en estos tiempos tan complejos y en estos tiempos con tantísima información, ¿dónde queremos invertir? Nosotros insistimos muchísimo en la utilización del sentido común. La inversión es una mezcla extraña, la toma de decisiones de inversión es una mezcla extraña de sentido común más decisiones contraintuitivas. ¿Vale? Digo lo de las decisiones contraintuitivas porque invertir es un poco como jugar al golf, hay que hacer cosas que no son naturales porque nuestros sesgos como seres humanos nos llevan a tomar decisiones que no son siempre las adecuadas, para eso siempre viene bien un inversor, pero sí que hay cosas que tenemos que considerar que son de sentido común que siempre debemos recordar. ¿Cuáles son ellas? ¿Cuáles son algunas de ellas? Pues la primera, invertir en activos productivos, en activos que realmente sepamos que van a estar, que debajo hay algo. Esto es bonos y acciones. Cuando nosotros invertimos en el IBEX 35, sabemos que lo que hay por debajo son un montón de empresas que producen bienes y servicios que venden a alguien. No estamos invirtiendo en derivados, no estamos invirtiendo en criptomonedas, no estamos invirtiendo en productos exóticos que alguien no podría entender. No, invertimos en acciones que compran, que fabrican y venden cosas. Y eso va a ocurrir y va a seguir ocurriendo durante los próximos 100 años si no cambian mucho las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, la inversión en activos productivos, esto es, en empresas que compran y venden y facturan cosas, para nosotros es una parte fundamental. La segunda es invertir a largo plazo. Y esto es un concepto que es muy fácil de entender estadísticamente. Es muy difícil saber el tiempo que va a hacer mañana. No tenemos ni idea. Pero, sin embargo, si miramos los últimos 100, 200 o 5.000 años, sabemos que en invierno hace más frío que en verano. Eso lo sabemos con total seguridad. Lo sabemos ahora de una manera científica y lo sabíamos antes por la experiencia. ¿De acuerdo? Entonces, la inversión a largo plazo viene a ser una cosa parecida. Somos capaces de estimar o construir carteras que, de acuerdo a sus series históricas de largo plazo, van a desempeñar de una manera concreta. Nosotros somos capaces de construir una optimización, una combinación de mercados cuyo resultado en el medio y en largo plazo tiene una probabilidad estadística del 95% de dar una rentabilidad esperada para un nivel de riesgo dado. Esto es importante, para un nivel de riesgo dado. Entonces, la inversión a largo plazo, como decía antes, por las gráficas que vemos, por las series históricas y por los trabajos que se hacen algorítmicos en parte de Finanbest, podemos tener con un nivel de garantía, con un nivel de seguridad del 95%, que a un plazo dado vamos a tener una rentabilidad dada.
El tercer punto es los fondos de inversión. ¿Por qué somos grandes defensores de los fondos de inversión? Pues en España por razones obvias. Fiscales, somos el único país del mundo en el que los fondos de inversión tienen las enormes ventajas fiscales de compra-venta que no tienen transparencia, están exentos fiscalmente de pasar por caja y por tanto uno puede salir y comprar un fondo y vender un fondo sin tener que abonar por las plusvalías, pero además que los fondos de inversión son un producto muy seguro, muy diversificado, está fuera del balance de las entidades financieras, el fondo de inversión no lo tenemos nosotros, no lo tenemos nosotros Finanbest, pero tampoco lo tiene nuestro depositario, sino eso está a nombre del partícipe y en caso de un problema siempre va a estar a nombre de las entidades intermedias, siempre va a estar a su nombre. Y esto es bastante importante porque cuando vemos los países desarrollados, el 40%, los norteamericanos, yo siempre digo que los norteamericanos que por la cuenta que les trae ahorran muy bien, porque si no cuando se jubilan no tienen de qué vivir, cuando se jubilan más bien, no, cuando dejan de trabajar no tienen de qué vivir, invierten el 40% de los norteamericanos invierten a través de fondos de inversión. Esta cifra baja aproximadamente un 22% a nivel europeo y en España solo estamos en un 10%. Y en esto vuelvo al tema de la distribución que comentaba antes. Parte es culpa nuestra, pero una parte bastante importante es por la experiencia que también hemos tenido de fondos de inversión incorrectamente vendidos por las redes comerciales en los cuales ha habido malas experiencias. Nosotros creemos que los fondos de inversión es el mejor producto para invertir a medio y largo plazo, pero el fondo de inversión correcto, de la gestora correcta, en arquitectura abierta, de bajo coste y adecuado para cada uno de los perfiles. Luego entraremos en ese punto. El cuarto punto es, como comentaba antes, emplear un modelo de inversión sistemático alejado de los sesgos emocionales. Es importante en todos los órdenes de la vida, pero sobre todo en la inversión, tomar decisiones en el largo plazo llevados por un modelo del cual nos alejemos por las emociones, ¿vale? Comprar cuando uno está enfadado es una mala idea, comprar cuando uno ha discutido con su mujer o con su marido es una mala idea, vender eso en ese momento es una mala idea. Debe haber un modelo de inversión sistemático que nos permita optimizar nuestras inversiones, ¿vale? El sexto punto, que también es muy de sentido común, es la diversificación. Hay que diversificar para mantener un nivel adecuado de riesgo. Esto luego entrará Borja Morenés a explicarlo con mucho mayor detalle. Y finalmente, el sexto, que es fundamental, es buscar el mínimo coste. ¿Por qué buscar el mínimo coste? Porque en nuestras inversiones estamos hablando de que una pequeña cantidad, un pequeño diferencial de puntos, de pipos, de un 0,5% llevado en interés compuesto en el largo plazo acaba siendo una cantidad de dinero muy importante. Cuando estamos hablando de 10.000 euros a 10 años vista, que ahorremos un 1% anual en costes, que se puede ahorrar, y luego comentará Borja, utilizando los fondos de inversión adecuados, pues supone que ese 1% al año no es un 10% al cabo de los 10 años, es una cantidad de un 20, un 30% por el efecto del interés compuesto. Si nosotros estamos bien invertidos, esos 10.000 euros pueden convertirse en 20.000 al de 10 años o pueden convertirse en 8.000 por el efecto de la inflación y del efecto de no estar invertidos. Es fundamental el efecto de los costes en la inversión financiera, en cualquier orden de la vida, pero en cualquier compra que hagamos, porque al final cuando aquí estamos comprando algo, también estamos comprando un producto financiero, es fundamental el coste para conseguir rentabilidad para el medio y largo plazo. ¿Cuál es el modelo de inversión? Y ya es la última diapositiva que comento yo antes de que ya entre Borja. Pues el modelo de inversión que nosotros ponemos en marcha pues es un modelo que responde a todas estas cuestiones que les he comentado previamente. Un análisis de la situación económica, del cliente. Esto es un perfilado. ¿Qué es lo que realmente quiere usted? No vale, un producto financiero no es ni bueno ni malo. Es bueno o malo para usted, para la persona concreta, para su situación personal y financiera. Por tanto, hay que hacer un perfilado necesariamente para conocer cuáles son sus objetivos, cuál es su nivel de riesgo, a qué plazo quiere invertir, cuál es la rentabilidad que está esperando, cuál es la máxima volatilidad que usted puede soportar, insisto, tanto desde un punto de vista a nivel objetivo, desde un punto de vista subjetivo u objetivo, ¿vale? Una vez definido el perfil del cliente, lo que se hace es, se le ofrece una combinación de mercados, lo que se llama el asset allocation, una combinación de mercados en los que debe estar invertido
nuestro caso son 6 mercados diferentes en los que debe estar invertido para conseguir la mejor de las rentabilidades. A partir de ahí, el siguiente punto es seleccionar cuál es el mejor fondo de inversión en arquitectura abierta, estos de todos los fondos que existen, voy a decir en el mundo, quizás sea excesivo, pero nosotros trabajamos con la mayor plataforma de fondos del mundo, que es Allfunds, en la cual hay 50.000 fondos a nuestra disposición para seleccionar cuál es el mejor fondo de arquitectura abierta en términos de rentabilidad, en términos de coste, para entrar en cada uno de los mercados y siempre de las gestoras líderes mundiales, como Vanguard, como las mayores gestoras del mundo, para entrar en cada uno de esos mercados. Y después, finalmente, lo que hay que hacer es, con un modelo de rebalanceo y de reajustes, estar vigilando las inversiones, por si se produce un cambio en los mercados o sale un fondo de inversión mejor que los que estaban invertidos, poder hacer el cambio y que esa vigilancia sea constante, que no ocurra que nos invertimos y nadie mira nuestras inversiones en el plazo, en todo hasta que vencen. No, eso no puede ser. Las inversiones tienen que estar vigiladas, tienen que estar supervisadas y tienen que estar controladas. Con esos 4 puntos que nosotros hemos comentado, que son las que debe hacer cualquiera de ustedes sus inversiones, invierta o no invierta con Fininvest, o qué es lo que hacemos nosotros, qué es lo que conseguimos. Por ejemplo, el año pasado, en el concurso de expansión Allfunds, que es el concurso de mayor prestigio de carteras que existe en España, aunque hay unas pocas, de más de 20 entidades de todo tipo y de todo tamaño, desde las más grandes a boutiques que había en España, pues quedamos los segundos, tanto en la rentabilidad media de las carteras, de la cartera conservadora y agresiva que estaban presentadas, los dos extremos de las 6 carteras que tenemos, las dos de las dos colas, de los dos extremos, pues la cartera conservadora y la cartera agresiva, ya ven ustedes que quedamos segundos y quintos y fuimos la segunda entidad que conseguimos la mejor rentabilidad para nuestros clientes en estas carteras en base a este modelo que he comentado de inversión. Sin más, paso ya la palabra a Borja Morenes. Muchas gracias, Asier. Bueno, concretando un poquito el tema que hemos comentado, ¿de acuerdo? Lo que estaba hablando Asier, el tema del modelo de inversión. Nuestro modelo de inversión, primero, como bien dice, se centra en buscar lo que el cliente quiere. El cliente tiene que tener claro primero qué es lo que quiere, cuáles son sus objetivos y en base a eso, ¿de acuerdo? Pues montar una cartera, ¿vale? Una vez tenemos ese objetivo del cliente, ¿cómo se debe de montar una cartera? ¿Cómo lo hacemos nosotros? Nosotros utilizamos, básicamente, como decía Asier, modelos matemáticos, ¿de acuerdo? Fuera de todo sesgo conductual, ¿de acuerdo? A través de algoritmos de Black-Litterman. Black-Litterman, para quien no lo conozca, bueno, es matemático, viene era discípulo de Markovich, que fue el que inventó o formuló el teorema de carteras eficientes, ¿de acuerdo? ¿Y qué hace este teorema? Pues básicamente lo que hace es coger tanto los datos pasados como perspectivas futuras y formular una serie de carteras o de objetivos y de activos en los que invertir. ¿De acuerdo? ¿Por qué decíamos que las matemáticas, perdón, que me he trabado, las matemáticas son importantísimas? Por un sencillo motivo. Como ha hecho Asier, ponía en la gráfica de la renta variable americana en los últimos 100 y pico años, la rentabilidad media, incluyendo los momentos de bajada, subida, todos, la rentabilidad media de la bolsa americana ha sido en torno a un 5,3, 5,4% anualizada. ¿De acuerdo? Esa misma rentabilidad, ¿de acuerdo? Si nos hubiéramos perdido los 10 mejores días de bolsa, hubiera sido en torno a un 1,8%. Si por el contrario nos hubiéramos evitado los 10 peores, haciendo timing, hubiéramos ganado hasta un 10,2%. ¿De acuerdo? Pero ¿cuál es la realidad? La realidad, que nos vamos a datos españoles, la realidad es que cualquier inversor, cuando se decida vender, ya tiene ha cogido los 7 primeros días de caída. Y cuando vuelve a decidir a invertir, siempre decide entre los 5 y los 8 días de subida. Es decir, deja que el mercado despegue un poco para volver a comprar. Con estos datos de estos días que comento, la rentabilidad media de la cartera sería en torno a un 0%. Por lo tanto,
lo que nosotros decimos es invertir a largo plazo sin hacer timing y logrando esta rentabilidad histórica del 5,3, 5,4% anual sin hacer ningún tipo de stock picking ni timing. ¿De acuerdo? Una vez dicho eso, ¿por qué nosotros decimos que hay que invertir a largo plazo? Pues muy sencillo. Primero, por lo que habíamos comentado, el 5,4%, pese a las caídas coyunturales que pueda surgir la economía, como estamos sufriendo ahora, como sufrimos hace 8 o 9 años con la crisis de la subprime, como sufrimos en el 2000, la economía se estabiliza de nuevo y de media sigue creciendo un 5%. Por lo tanto, históricamente es un hecho. Luego, un tema importantísimo es el tema del interés compuesto. Muchos clientes preguntan qué es el interés compuesto. Luego, al final, todas las carteras que tenemos, bueno, pues hacer una cosa, o coger los dividendos o capitalizar. ¿De acuerdo? Todas nuestras carteras capitalizan para aprovechar la fuerza del interés compuesto. Como decía Warren Buffett, quien no lo conozca, multimillonario americano, especialista en inversión, es la fuerza más poderosa del universo, decía él. Bueno, él decía que cuál ha sido por qué se ha hecho, por qué ha llegado a ser rico. Pues él daba tres parámetros. Primero, haber nacido en un país como Estados Unidos con oportunidades y un país con muchas oportunidades y posibilidades. Segundo, haber vivido mucho tiempo. Y tercero, el interés compuesto durante esa vida. En las dos gráficas que tenemos en la presentación, lo que podemos ver es a la izquierda la evolución de una inversión a día de hoy de 5.000 euros, cómo se comporta a una rentabilidad media anual del 5%, como habíamos dicho, un poquito inferior a la media histórica, de un 5%, qué valor alcanzaría al cabo de los 30 años o a los 5 o 10, al plazo que nos queramos poner. Esto es debido a la capitalización y al interés compuesto o a la reinversión, digamos. En la gráfica a la derecha tendríamos una aportación inicial en el año 0 de 5.000 euros, la misma aportación que al principio, y luego mensualmente aportaríamos 400, en este caso hemos hecho con 400, pero la cifra podríamos poner la que más se ajustara a nosotros. Con la misma rentabilidad y vemos que a 30 años pasaríamos de 0 a 430.000 euros. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta que lo que habríamos aportado son 5.000 euros más 400 cada mes, que son en torno a 120.000 euros, 125.000 euros. ¿De acuerdo? Ese es el efecto del interés compuesto. ¿Por qué también decimos invertir a largo plazo? Por la reducción de errores y de costes. El estar continuamente comprando y vendiendo acciones, bonos, tal, tiene unos costes implícitos que al final lo que hacen es reducir nuestra rentabilidad, obviamente. Cuanto más compremos y vendemos, más costes tendremos. ¿Y errores por qué? Porque, como he comentado, el inversor medio suele coger los 7 primeros días de bajada y luego a la hora de invertir, lo normal es que nunca se atreva, si no tiene un modelo matemático claro, nunca se atreva a comprar en el momento más bajo. Es decir, a mediados de marzo. El inversor profesional, podréis verlo en las grandes boutiques, que aconsejaba comprar, sin embargo, el inversor minorista o retail, como bien decía Sir, lo que estaba era huyendo del mercado. Eso lo que ha conseguido es que los inversores profesionales hayan conseguido unas rentabilidades muy interesantes, comprar barato, y los inversores minoristas, pues al final, pues venden a un precio que no es real. Ahora mismo, bueno, un 15% por debajo de la situación actual. El siguiente punto es fácil y cómodo, simplemente no tenemos que estar pendientes constantemente de compro, vendo, sino que, oye, es una visión más a largo plazo. Y luego, por último, el acceso a ciertos productos que para inversores que quieren invertir a corto plazo no es posible invertir. Es decir, el plazo lo que nos permite es poder acceder a productos de un poco de más riesgo. Con ello, el beneficio o la rentabilidad posible mucho mayor. Y estos productos, para gente que invierte a corto plazo, es imposible acceder a ellos. ¿Por qué? Porque, como decía Sier, no sabemos lo que va a hacer el mercado dentro el lunes que viene. Sin embargo, sabemos por el histórico que a largo plazo el crecimiento es del 5%. Este era otro de los puntos. El siguiente punto que veremos es la diversificación. Tanto si lo hacemos... Disculpad, voy a pasar página. Tanto si lo hacemos por nuestra cuenta como a través de otras entidades o delegando la gestión, la diversificación es el punto, bueno, uno de los puntos más importantes.
acuerdo? Es la manera que tenemos de proteger nuestra inversión, vivir tranquilos, ¿de acuerdo? No quiere decir que cuando el mercado caiga, si cae todo el mercado, no caiga, no caerá, sino que estará más contenida, la volatilidad será menor y por lo tanto no tendremos estos vaivenes del mercado, no los notaremos de una forma tan brusca. Una correcta diversificación, no nos referimos simplemente al típico inversor español que te dice, bueno, yo diversifico y tengo Telefónica, BBVA, Santander y Inditex. Bueno, eso es una forma bastante vaga de diversificar y al final, como veremos en la tabla siguiente, no estás diversificando únicamente una parte, que es el sector. Apostar por bancos o financieros, o apostar por retail, o apostar por telecos. La realidad es que el mercado español representa en torno al 1% de la economía mundial, apenas un 1 con algo, 1 con poco, y fuera de nuestras fronteras hay un mercado lleno de posibilidades, lleno de rentabilidades, y más actualmente como en la situación que estamos viviendo. Entonces, nos tenemos que centrar en diversificación temporal. ¿De acuerdo? Tenemos que tener pues, inversiones más a corto plazo y unas inversiones un poquito más a largo plazo. Me vale duración de la renta fija, me vale pues, inversiones puntuales que se hacen a 1 o 2 años en vez de a 10. Segundo punto, geográfica. Todas nuestras carteras, por ejemplo, son globales. No hay ninguna cartera que se concentre en un continente específico. Tercer punto, diversificación por divisas. Aprovechar las coberturas o la seguridad que nos da el dólar en momentos turbulentos como el de ahora o apostar por otras divisas quizás más emergentes y con más volatilidad, todo dependiendo del riesgo en el que quiere incurrir el cliente. Siguiente, sectorial. Apostar por financieras, por el healthcare, por infraestructuras o demás. Y por último, pues características. Renta fija, renta variable. Al final, toda la cartera debe estar formada en una cartera de renta fija o una cartera de renta variable, pues eso depende de nuestras características y nuestro tiempo, el tiempo que queramos darle a esa inversión. ¿Verdad? Lo importante es que tenemos que ser sinceros a la hora de hacer un perfil o a la hora de hacer una inversión. ¿Sinceros en qué aspecto? Pues si nosotros decimos, oye, estoy dispuesto a perder el 10, cuando esté perdiendo el 2, lo importante es no entrar en pánico. ¿De acuerdo? Lo hemos visto ahora en marzo. Hay muchos inversores que decían que podían estar permitiéndose perder un 15. Las carteras han perdido, ahora mismo están perdiendo, la cartera más agresiva está perdiendo un 13 y han entrado en pánico, pero sin embargo, después de ese momento de pico bajo o de valle, la cartera recuperó un 9 y están encantados, pero la realidad es que cuando había llegado a perder un 15, que es la pérdida máxima que habían estimado, no deberían estar en ese punto de pensar de voy a quitar la inversión. No, debemos pensar tranquilidad, incluso a veces incrementando un poquito para hacer promedio. Lo que tenemos que buscar con la cartera es la búsqueda de una combinación entre rentabilidad y riesgo, entre rentabilidad y volatilidad. Básicamente es similar. ¿De acuerdo? ¿Cómo medimos nosotros esta rentabilidad o este riesgo? ¿Cómo lo combinamos? A través de matrices de correlación. ¿Vale? Una matriz de correlación nos muestra cómo se comporta un mercado, ¿de acuerdo? Cuando cae otro, es decir, uno respecto al otro. Entonces, lo que tenemos que buscar es una descorrelación en las carteras. Es decir, cuando una parte de la cartera caiga, tenemos que buscar que el resto de la cartera no caiga, no caiga o caiga en menor medida. ¿De acuerdo? Para reducir volatilidad. En la matriz, pues puedes ver la matriz de correlación va entre -1, que es una correlación negativa, a +1, correlación positiva. Ahí podéis ver un poquito las correlaciones de los diferentes mercados. En la siguiente gráfica que os voy a mostrar lo veréis mejor. A ver, un minuto, perdón. Disculpad que se me ha pasado. Perfecto. Aquí vemos primer mercado. Lo que tenemos que evitar a la hora de hacer una cartera. Sabemos que la renta variable global y la renta variable emergente, cuando ha caído, ¿de acuerdo? Esos son datos de marzo-abril. Cuando ha caído, ambas se han comportado de la misma forma. ¿De acuerdo? Pues, por lo tanto, si tuviéramos una cartera simplemente hecha con renta variable global, renta variable emergente, no habríamos diversificado, no tendríamos la volatilidad máxima y, por lo tanto, no sería una cartera eficiente. A la derecha podemos ver una cartera descorrelacionada. ¿De acuerdo? Como os he dicho, en torno a cero. La barra azul o la línea azul es la renta variable emergente y la línea naranja, la renta fija americana, la renta pública USA en dólares. Entonces, vemos cómo se ha comportado una en el momento de crisis y cómo se ha comportado la otra.
¿de acuerdo? Por lo tanto, compensamos. Y abajo lo que vemos es la combinación. Es decir, la línea gris sería una cartera de renta fija americana. Las líneas de abajo son en el mismo gráfico del principio, que es la renta variable global y un renta variable emergente, ¿de acuerdo? El índice de renta variable emergente. Y la amarilla sería una combinación de una cartera, ¿de acuerdo? Agresiva, porque tendría en torno a un 60 y pico por ciento de renta variable y un 30% de renta fija americana. ¿Y cómo se comportaría de las caídas? Es decir, la cartera estaría en torno a un menos 5%, mientras los mercados han llegado a caer, han llegado a caer a un menos 28, menos 27% y ahora mismo pues un menos 20%. Bueno, entonces, es una forma de compensarlo y muy interesante y que debemos hacer, no solo nosotros, todos los inversores deben ser conscientes de lo que pueden perder, de la volatilidad que tienen las carteras y del riesgo máximo. Aquí, pues, una cartera con un menos 5% pues, se ha comportado muy bien y un menos 5 de rentabilidad es perfectamente asumible por la mayoría de los inversores. Siguiente punto que vemos es, como decía Sier, invertir en activos reales. Como decía, vendemos en bonos, en acciones de empresas que venden, que producen, que tienen bienes tangibles, ¿vale? O intangibles, como si pudiera ser las financieras, pero venden un producto, ¿de acuerdo? No son inversiones como las criptomonedas o inversiones más opacas que no, vamos, el análisis se hace muy complicado. Entonces, nosotros y cualquier inversor lo que debemos acceder es al mayor número de fondos posibles. ¿Qué pasa muchas veces? Que las entidades financieras, pues al final, te dejan acceso a sus propios fondos. Nosotros, en nuestro caso, como no tenemos fondos propios, lo que hacemos es compramos los que creemos que encajan mejor en nuestras carteras a nivel mundial. No tenemos, por ejemplo, fondos españoles o nacionales, ni de entidades financieras, ni de gestoras individuales. ¿Bueno? Lo que vemos es ¿por qué invertimos a través de fondos? Pues cualquier inversor tiene que estar atraído a invertir a través de fondos por un motivo principal, que es beneficiarse del equipo gestor de un fondo especialista. Es decir, un mismo gestor es muy difícil que conozca todos los mercados. Por lo tanto, debemos saber qué fondo o qué equipo gestor es especialista en cada uno de los mercados. Y de esta forma, pues nos beneficiamos de las cosas buenas de cada una de las gestores en cada una de las geografías y sectores. De la siguiente forma, también diversificamos el riesgo. Es decir, en vez de comprar 4 acciones españolas, si invirtiéramos en España, compraríamos un fondo español que invierte en 25. ¿De acuerdo? Ya he dicho que nosotros en fondos españoles no invertimos, no tenemos casi nada de peso en España, somos carteras globales, pero si quisiéramos invertir en Estados Unidos, pues compramos variedad de empresas americanas y de esta forma lo que conseguimos es bajar la volatilidad, tener múltiples fuentes de ingresos o de beneficios y si alguna de las compañías nos falla, ¿de acuerdo? Por cualquier motivo, no solo hace falta motivos económicos puntuales de la compañía va mal o la compañía no ha conseguido vender una cosa o la compañía, simplemente pues nos pasa una cosa con el coronavirus y te vas a compañías americanas y resulta que las compañías tecnológicas americanas se están comportando muy bien y el resto de compañías mal, pues oye, mira, compensamos. Sin embargo, la gente que solo tenía compañías que no fueran tecnológicas, pues los están sufriendo. Y al revés, si tienen solo tecnológicas. Entonces, hay que diversificar el riesgo. Y nosotros, por ejemplo, a diferencia de muchos competidores nuestros, combinamos tanto fondos de gestión activa como fondos de gestión indexada. Los fondos de gestión indexada, al final, lo que hacen es reflejan o simulan la rentabilidad de un índice, ¿de acuerdo? ¿Qué beneficio tienen? Pues que son muy diversificados, tienen unos bajos costes y que en el 95% de los casos lo hacen mejor que los fondos de gestión activa. El 95% de los casos históricamente. ¿De acuerdo? Y ese 5% que lo hace mejor en la gestión activa no significa que el que lo hizo el año pasado lo haga mejor este año. O sea, perdón, el que lo hizo mejor el año pasado también lo vuelve a hacer este año, sino que lo normal es que vayan rotando. Entonces, nosotros creemos que con ese 95% de probabilidad o de histórico es mucho más atractivo invertir en fondos de gestión indexada en ciertos sectores. Los fondos de gestión activa, ¿por qué creemos en ellos? Es verdad que son un poco más caros, ¿de acuerdo? Pero gracias a Dios gracias a nuestro modelo somos un gestor muy económico o con unos costes muy reducidos y podemos permitirnos comprar fondos de gestión activa que son un poco más caros. ¿Y por qué compramos fondos de gestión activa? Pues compramos fondos de gestión activa pues por dos sencillas razones. Uno, porque puede que un índice no refleje
por ejemplo, el índice de renta fija emergente, pues puede que no refleje la realidad de la renta fija emergente, o queramos desligarnos un poco de la renta fija europea a largo plazo y por lo tanto le damos un poco de chance o de flexibilidad al gestor para poder gestionarlo. ¿De acuerdo? Entonces, abajo podemos ver el porcentaje, por ejemplo, de fondos europeos en renta variable que son superados por sus índices. ¿De acuerdo? Pues podemos ver que el global, pues en el 73% de los en un año, en el 97% de las veces en los últimos 10 años, en el 86% de las veces en la parte europea. Entonces, es una realidad que tenemos que asumir y que está ahí. ¿De acuerdo? Siguiente, ¿cómo diversificamos nuestras carteras? Pues nuestras carteras las diversificamos de la siguiente forma. Esta diversificación que hacemos nos vale tanto a nosotros como podría valeros a vosotros por vuestra cuenta en vuestra cartera individual. Luego os comentaré por qué es difícil acceder a los fondos que nosotros accedemos. Bueno, difícil no vais a poder acceder a los fondos que accedemos, al menos en esa clase económica. Bueno, estas son nuestras diferentes carteras de 10 a 60 y la composición. ¿De acuerdo? Veréis que todas, como os he comentado, son globales. Tenemos deuda pública europea a corto y a largo, tenemos deuda pública americana, tenemos deuda investment grade, ¿de acuerdo? Investment grade es de alto valor crediticio a corto plazo, tenemos deuda de países emergentes, tenemos high yield global, deuda crediticia con un poquito más de riesgo, y luego por la parte de renta variable, pues tenemos todas las sectores, toda la geografía. Tenemos emergentes, tenemos small caps, empresas de pequeña capitalización, ¿vale? Para quien no lo conozca. Tenemos Estados Unidos, tenemos Europa y tenemos Japón. ¿De acuerdo? En la columna de la derecha lo que veis es los gestores o las gestoras a través de los cuales accedemos. Los conoceréis mucho, pero BlackRock es la mayor gestora del mundo, Vanguard es la segunda o tercera y el resto de gestoras exactamente igual. Son gestoras muy líquidas, que no hay ningún problema de liquidez en ningún momento, que tienen liquidez diaria, que son gestoras que buscamos nosotros a propósito para que cualquier cliente cuando necesite el dinero no tenga ningún problema o cualquier persona que invierta por su cuenta en esos fondos no va a tener ningún problema a la hora de coger la liquidez. ¿Vale? ¿Por qué utilizamos estas gestoras? Pues como veis en el título abajo, porque nosotros lo que debemos exigir a cualquier inversión es independencia. Es decir, yo voy a una entidad y no me vale que me vendan el propio producto o el producto del mes en esta entidad o sucursal. ¿De acuerdo? Normalmente, o en el 99% de los casos, estos fondos de entidades tradicionales, el 99% de los casos son más caros, son menos eficientes, con menos rentabilidad. Y lo más seguro es que la parte del gestor del banco, el fondo estará gestionado, pero la parte de la sucursal no gestionará. Y lo más seguro es que nos quedemos ahí de por vida hasta que decidamos vender por nuestra propia decisión, no porque nos lo aconsejen. ¿De acuerdo? Nosotros pues vamos gestionando las carteras y hoy podemos tener estos fondos y mañana podemos tener nosotros diferentes, también acorde un poquito a nuestro modelo y a nuestro comité de inversión. ¿De acuerdo? Las columnas de la derecha lo que veis es un poquito los pesos que tenemos en cada una de las carteras, en cada uno de los sectores, efectivamente. Y nada, decir, por ejemplo, que la renta variable no cubrimos divisa, la deuda pública americana tampoco cubrimos la divisa, ¿de acuerdo? Para jugar la protección que estamos jugando para momentos como el actual. Y luego tenemos, por ejemplo, el fondo high yield, el deuda a países emergentes, que no jugamos divisa y lo único que jugamos es el spread de crédito, el diferencial de crédito que puede haber con países como el nuestro o cualquier otra economía. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo que decimos es utilizar gestoras potentes con liquidez diaria o que sean rápidamente liquidables y independencia. Es decir, que no me aconsejen su propio producto. Eso es importantísimo. ¿De acuerdo? En la siguiente página lo que podemos ver es lo que os había comentado. Este es el principal motivo por el que no podréis entrar en fondos como los nuestros por vuestra propia cuenta. El principal motivo es el coste. Es decir, nosotros utilizamos fondos de gestión, tanto de gestión activa como gestión indexada en su clase institucional. La clase institucional es la clase que está reservada a los grandes inversores y a instituciones que compran. Es decir, son fondos en los que quien quiera entrar tiene que comprar 2, 3, 4 millones de euros en ese fondo. Como nosotros lo compramos para nuestros clientes, tenemos un trato con esas gestoras y nos dejan acceder a esos precios. ¿De acuerdo? Es el mismo fondo,
pero con una subclase y un precio diferente. Como decía Asier, el coste es el principal punto que resta rentabilidad a nuestras carteras. Ese y el timing. Entonces, el TER, que es este coste del fondo, en nuestras carteras lo podéis ver abajo en la primera fila, en azul. El coste más caro en nuestros TER es un 0,36, el más barato es un 0,17. Esto es debido a que tienen muchos fondos de gestión indexada en esa cartera y son más baratos. ¿De acuerdo? Nosotros creemos que añade valor la gestión activa en ciertos puntos y por lo tanto los utilizamos. No tenemos miedo a ser un poquito más caros en ese aspecto. Entonces, ¿por qué no se puede hacer? Pues por lo que os he comentado. ¿Y qué diferencia hay de coste? Pues, por ejemplo, en la cartera 60, que es un 0,17 el TER, un TER de un fondo, de los mismos fondos en su clase comercial, la que podéis comprar seguramente o podéis comprar a través de vuestra entidad, está en torno al 1,80, 1,70, incluso algunos fondos de bancos están en torno al 2 y pico %. ¿De acuerdo? Es un 80% de diferencia de precio. Las rentabilidades son mucho menores y bueno, ahí lo que podéis ver, el TER de los bancos también es muy alto y normalmente como va en el precio no lo cuentan. Nosotros decimos lo que nos cuesta el TER, lo que cobramos nosotros y lo que cobra la depositaría. Nuestra depositaría nosotros depositamos en CECA, ¿de acuerdo? Es la Conferencia Española de Cajas de Ahorros. Depositario de la Caixa, de Kutxabank, que es un depositario de mucha solvencia. Y bueno, como veis la etiqueta abajo, lo que digo es, nos podéis creer o no os podéis creer, pero coger vuestros fondos, si tenéis fondos, o coged lo que os cuesta vuestra cartera en acciones, veis lo que os ha costado o lo que está costando el fondo en cuestión en el DFI o en la ficha del fondo y veréis que incluso añadiendo nuestro coste está en 0,80, el coste de un fondo está en 1,80. Es decir, nuestros fondo más gestión más depositaria es un 60% más barato que cualquier fondo. ¿De acuerdo? Nosotros, lo que estamos en la parte de diversificación, en lo que estamos en contra, lo que no estamos de acuerdo es con esos fondos de bancos, que es el 80% de los fondos que hay en el mercado español, ¿de acuerdo? Que la rentabilidad es limitada, están muy ajustados a índices, pero con un coste muy elevado. ¿De acuerdo? Hay gestoras value, gestoras growth o gestoras que hacen una gestión activa que aportan mucho valor a un sector, pueden hacerlo peor o mejor en unos momentos u otros, pero aportan valor, pero creemos que esta parte de los fondos de bancos no aportan un valor añadido como para que te cobren, para cobrar esos diferenciales tan elevados. ¿De acuerdo? Un poquito esto es el resumen. Lo que podemos hacer resumen es invertir a largo plazo sin hacer timing. Creemos que es ahora, a día de hoy, es un buen momento para empezar a invertir a largo plazo. ¿De acuerdo? No sabemos lo que va a hacer dentro de 15 días el mercado, pero a largo plazo creemos que es un buen momento para ir entrando en el mercado. No entrar de golpe, pero ir entrando en el mercado. ¿De acuerdo? Hacer timing no es lo idóneo. Diversificar, ¿de acuerdo? Diversificar, si no queréis hacerlo a través de gestoras, pues a través de gestoras como nosotros o pues hacerlo a través de fondos individuales, ¿de acuerdo? Midiendo perfectamente cuánto está invertido en Estados Unidos, cuánto está... A eso hay que mirarlo, no es tan fácil como comprar un fondo y ya está, no, hay que analizarlo. Y si queréis hacerlo a través de acciones, pues diversificar, lo que os he dicho, geográficamente, sectorialmente y mercado, obviamente. Todo el modelo que os he contado un poquito nos lleva a tener este objetivo que por ahora estamos cumpliendo. Nuestro objetivo es sacar un 3% de rentabilidad adicional sobre la media del sector. ¿De acuerdo? ¿Cómo medimos el sector? Pues con la categoría. Cogemos la cartera renta fija europea o la renta variable global y la comparamos con todas las carteras de renta variable global, cada una con su categoría. ¿Cómo lo hacemos? A través de Inverco. Entonces, vemos que de media nosotros hemos conseguido un 3,5% adicional sobre la media del sector y anualizado, ¿de acuerdo? Y bueno, este año lo estamos haciendo un 1,4% superior a la media de la categoría, de cada una de las categorías, ¿de acuerdo? Y esto, ¿cómo lo hacemos? Como bien decía Asier, un 80% es gestión y asset allocation y un 20% es los costes. Fuera de ahí, el resto de variables
no merece la pena ni comentarlas. Ahora veremos rápidamente, para no quitar tiempo, las rentabilidades de los últimos años, ¿de acuerdo? Veremos que el año pasado no sirve de referencia a futuro, digamos, porque fue un año excelente. La rentabilidad del año pasado, si me deja pasar la gráfica, la presentación, el año pasado en nuestra cartera de renta variable estuvo en un 27,1% de rentabilidad y la cartera más defensiva en torno a un 5,8-5,9%. ¿De acuerdo? Disculpad que no me deja pasar la página, voy a pasarlo, a ver si consigo pasar la página. De acuerdo, perdón. Eso era 2019, lo que os estaba comentando, y lo que nos importa, este año. Este año, ¿cómo se ha comportado? En la barra azul oscuro tenéis las rentabilidades de las carteras de Finanbest. O sea, sí, perdón. Las carteras de Finanbest en azul oscuro, efectivamente, year to date, es decir, la rentabilidad de este año. En azul clarito, las rentabilidades de los últimos 12 meses, es decir, de último día de marzo del año pasado hasta último día de este año. Desde un menos 1,5% la cartera menos o más defensiva hasta un 11,7% la más agresiva. Y a la derecha en gris podéis ver los principales índices, tanto en year to date, está desde el 29% negativo el IBEX, hasta el 19% en el mercado americano. ¿De acuerdo? Estos son datos a 31 de marzo. Ha habido rebote y sobre todo en la parte americana. ¿De acuerdo? Que está en torno al 13 y el 12% de rentabilidad. Pero si vemos la diferencia entre la renta variable, una cartera diversificada con una pérdida de entre el 11,7% los últimos 12 meses y un IBEX 35 con un 23, 24 o un Eurostoxx con un 14, pues la diferencia de diversificar es importante. Ahí está el valor añadido. Y eso es un poquito todo lo que teníamos que comentaros. En la siguiente diapositiva, cuando pase, veréis, lo que veréis es si en algún momento queréis ver cómo se comportaría o cómo se conformaría una cartera vuestra, podéis hacer un perfil. Os va a pedir datos no personales, es decir, no habrá forma de contacto, simplemente, pues, oye, perspectivas, qué beneficio esperas, cuánta volatilidad como máximo deseas incurrir, datos económicos, y con eso lo que va a decir, oye, esta cartera sería la idónea para ti y tendría esta composición de fondos. ¿De acuerdo? Si queréis verlo, lo podéis hacer perfectamente. No tiene ningún tipo de coste ni nada por el estilo. Y si en algún momento queréis avanzar y ver cómo trabajamos y comenzar a trabajar con nosotros, sabed que una vez hacéis esa cartera podéis avanzar y contratarla, todo totalmente online. ¿De acuerdo? Nos encargamos nosotros de hablar con CECA, con el banco, y lo único que tenéis que hacer es, una vez abran una cuenta, hacéis una transferencia a vuestra cuenta en Finanbest, depositan CECA y nosotros comenzaremos a invertir, a mover la cartera, ¿de acuerdo? Y a intentar sacar la mejor rentabilidad para vuestros ahorros. Y por último, deciros que muchas gracias por haber atendido a este webinar. Cualquier duda que tengáis, nos podéis escribir en la última diapositiva, veréis a teayudamos@finanbest.com. Nos podéis llamar a la oficina, ¿de acuerdo? Estamos en la oficina, así que ningún problema en que nos escribáis o nos llaméis. Y bueno, cualquier duda que tengáis de cualquier tipo, nos podéis escribir y os contestaremos lo más rápidamente posible que podamos. ¿De acuerdo? Bueno, se me olvidó decir, perdón, abajo tenéis un poquito los premios que hemos recibido últimamente de KPMG en el top 100 de FinTech a nivel global. Luego estábamos en Digital Business World Congress, mejor RoboAdvisor 2018. O sea, hemos tenido una serie de méritos o de premios bastante relevantes que por ahora están apoyando nuestro modelo y con el cual estamos muy contentos y convencidos. Y sin más, pues nada, daros las gracias de parte de Asier y mía por haber atendido al webinar. Os agradecería, antes de cortar, os van a pasar una breve encuesta. Nos ayudaría mucho si pudierais rellenarla, es bastante breve. Nos ayudaría en el caso de que pues, algún tema del que queráis que hablemos o dónde podemos mejorar y bueno, nos interesaría mucho y os lo agradeceremos enormemente. ¿De acuerdo?
pues sin más, os damos las gracias tanto a Ser como yo por haber asistido y espero que todos sigáis bien y os cuidéis, ¿de acuerdo? Bueno, un saludo.